Buenas tardes, en esta ocasión vamos a presentar la solución de los tres ejercicios asignados en el proyecto evaluativo número 5. Empecemos. En el primer ejercicio nos preguntan cuál es la entalpía estándar de formación del etanol. Para ello tenemos que tener y construir nuestra ecuación balanceada inicial. Aquí tenemos el etanol que se va a quemar con el oxígeno y van a producir dióxido de carbono gaseoso y agua líquida. Aquí extraemos los datos que nos da el ejercicio y sabemos que este es el calor de combustión estándar del etanol, que equivale a menos 366,8 kilojoules sobre mol. Este es el calor de formación del dióxido de carbono, que equivale a menos 393,5 kilojoules sobre mol. Y el calor de formación del agua, que equivale a menos 285,8 kilojoules sobre mol. Tenemos las reacciones de formación. Aquí tenemos los elementos por separado, los cuales nos van a formar el compuesto final, que es el dióxido de carbono y el agua. A continuación tenemos ecuaciones de formación, que es esta misma ecuación, pero balanceada multiplicada por 2. ¿Por qué multiplicamos por 2? Para poder cancelar lo del lado derecho con lo del lado derecho, lo del lado izquierdo con lo del lado izquierdo. Lo multiplicamos por este 2 que vemos acá en nuestra ecuación inicial y nos queda entonces 2 de carbono más 2 de oxígeno que van a producir 2 de dióxido de carbono. Hacemos lo mismo con el 3 pero multiplicado por este 3 que vemos acá. Entonces nos queda 3 de hidrógeno más 3 medio de oxígeno que van a producir 3 de agua. Esta ecuación que vemos aquí es la misma de nuestra ecuación inicial, pero está cambiada, está invertida, donde cambiamos el etanol al lado derecho como producto para poder operar. Nos queda como resultado entonces 2 de dióxido de carbono más 3 de agua que van a producir etanol más 3 de oxígeno. Hacemos la operación y nos queda 2 de carbono más 3 de hidrógeno más un medio de oxígeno, y este un medio de oxígeno sale de la operación de la suma que hacemos aquí de los dos oxígenos más los 3 medio de oxígeno. Esto nos da 7 medios, a los cuales les restamos este 3 de oxígeno que vemos acá porque necesitamos el etanol solo como producto. Hacemos esta operación y nos da un medio de oxígeno que van a producir etanol. Procedemos a hacer la suma de calores. Tenemos estos valores que son los mismos de acá, y como acá multiplicamos por 2, acá también multiplicamos por 2. Al igual que acá multiplicamos por 3, acá también. Aquí es importante resaltar que el signo cambia. Cambia el signo de calor de combustión del etanol porque lo cambiamos al lado derecho como producto. Acá estaba negativo y acá pasa a ser positivo. Sumamos todos los calores, dando como resultado que la entalpía estándar de formación del etanol equivale a menos 277,6 kilojoules sobre mol. Continuemos. Aquí nos piden calcular el volumen. Para ello también tenemos que tener nuestra ecuación balanceada, donde primero tenemos que hallar los moles. Entonces, 275 mililitros de ácido clorhídrico por la molaridad, que es 0,725 mol de ácido clorhídrico sobre un litro. Aquí es importante decir que tenemos que cancelar litros con litros y mililitros con mililitros. Para eso tenemos que hacer la conversión. Entonces, un litro sobre 10 a la 3 mililitros por, aquí está lo importante. Sabemos que 2 moles de ácido clorhídrico van a producir 1 mol de hidrógeno. Hacemos la operación dando como resultado 0,099 mol. Tenemos esta fórmula que es presión por volumen es igual a el número de moles por R, que es la constante por la temperatura. Como nos piden calcular el volumen, entonces modificamos la fórmula, ponemos volumen es igual a N por R por T sobre P, que es la presión. Y aquí simplemente reemplazamos valores. Entonces 0,099 mol por 0,082 atmósferas por litro sobre mol por Kelvin por 273 grados Kelvin, que nos da el ejercicio, sobre las dos atmósferas, que también nos da el ejercicio, dando como resultado que el volumen equivale a 1,108 litros. Aquí cancelamos mol con mol, atmósfera con atmósfera, Kelvin con Kelvin, quedando como unidad de medida litros. Continuamos. En este ejercicio sabemos que la ley de los gases ideales nos dice que las temperaturas son muy altas y la presión es muy baja.
Cuando aumenta la temperatura se separan las partículas y cuando disminuye las partículas se juntan y se mueven lentamente. Como podemos observar aquí a una temperatura de 297 grados Celsius, vemos las partículas muy dispersas, es decir, muy separadas entre ellas, mientras a una temperatura de 173 grados Kelvin, que si hacemos la conversión de Kelvin a Celsius, nos da menos 100 grados Celsius. Vemos que las partículas están muy juntas entre ellas. Cuando nos referimos a la presión, se dice que es baja, por lo tanto, mantiene separadas las partículas y cuando la presión aumenta, se juntan entre ellas. Es prácticamente lo mismo que vemos acá. A una presión menor de una atmósfera vemos las partículas muy separadas entre ellas y a una presión mayor de 4 atmósferas vemos las partículas muy juntas entre ellas. Aquí es importante resaltar que los gases ideales, en los gases ideales no existe ningún contacto entre las partículas. Por ende, tenemos que la respuesta correcta es la D,